Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy seguimos en la misma situación que estos días atrás, es decir, el conflicto está en un impasse. El ultimátum ha pasado, no ha ocurrido nada, tampoco ha habido un acuerdo para llegar a un alto el fuego, o sea que estamos en la misma situación que ayer, solo que el ultimátum ha caducado y no ha habido ataque. O sea que el ultimátum era un farol, por lo que estamos viendo, y y ahora mismo pues estamos en la misma situación, como digo. No sabemos si en algún momento se les ocurrirá atacar de repente a Estados Unidos, no sabemos si en algún momento se llegará a algún acuerdo para parar el conflicto, aunque sea momentáneamente para seguir negociando. Y el mercado sigue igual, positivo. Las bolsas están subiendo como veis aquí, el SP500 está cerca del máximo del día de ayer. El DAX que ha abierto ya hoy subiendo un 0,85% y el petróleo se mantiene arriba, 109,54. Para mí hay una cosa que está ocurriendo ahora mismo en el mercado, que los inversores no saben muy bien a qué atenerse, pero se están cubriendo las espaldas. Es decir, compran bolsa pensando en que el conflicto puede terminar y que son precios buenos para el medio largo plazo, porque saben que cuando acabe el conflicto la bolsa va a subir, pero no están seguros de si va a ocurrir esto, entonces siguen comprando el petróleo para cubrirse de posibles escenarios negativos. ¿Qué pasa? Si hay un escenario negativo, el petróleo se dispara. La bolsa cae, sus posiciones en bolsa retroceden, pero compensan con ganancias del petróleo. Y esas ganancias del petróleo además seguramente le dan beneficios que pueden utilizar para comprar más abajo si la bolsa cae y seguir acumulando acciones, que es el objetivo final de los inversores, ¿no? Porque el petróleo están especulando en el corto plazo, pero lo otro son inversiones a medio largo plazo, ¿vale? Entonces creo que están utilizando el petróleo como cobertura y comprando acciones por si acaso el mercado sube. Si el mercado sube, bien, porque están comprando acciones, están acumulando ya desde que estuvo en los mínimos, les irá bien por un lado, el petróleo bajará, perderán algo en el petróleo, pero habrán acumulado a buenos precios acciones. Entonces, más o menos creo que eso está ocurriendo en el mercado y que hasta que no se vea una caída del petróleo, no se dispararán los mercados, ni las acciones ni Bitcoin. Pero en el momento que haya una caída del petróleo, se disparará tanto la bolsa como Bitcoin. Vamos a hacer hoy también, además, un análisis de onda de Elliot, porque una persona comentó algo de eso el otro día, como que a ver si quedaba una caída de onda de Elliot, una onda a la baja, etcétera. Pues yo creo que no queda, ¿vale? Creo que no queda y vamos a explicar ahora mismo cuál es la situación y por qué el posible recuento este de que nos dice que puede haber una onda a la baja adicional a las que ha habido, está mal hecho, ¿vale? Vamos a ver el gráfico en este gráfico de Binance porque el otro lo tengo lleno de líneas y yo solo quiero que la gente vea las ondas de Elliot, no que se líe con el resto de líneas, ¿no? Bueno, este sería el recuento que dicen algunos por ahí que todavía nos faltaría una caída, una onda 5 que nos lleve por debajo de los 60.000. Aquí no está dibujado por debajo porque no tengo espacio en el gráfico, pero bueno, sería dibujar esto más abajo todavía de donde está, ¿vale? Bien, vamos a ver por qué este recuento está mal, por qué no puede ser así, ¿vale? Las normas de Elliot son estas, que tienen que cumplir. Regla 1, el retroceso de la onda 2. La onda 2 nunca puede retroceder más allá del inicio de la onda 1. Esa es una de las reglas. No puede superar el 100% de la onda 1. Regla 2, la longitud de la onda 3. La onda 3 nunca puede ser la más corta de las tres ondas impulsivas, aunque no siempre es la más larga. Es decir, hay mucha gente que confunde esta norma y dice, la 3 siempre tiene que ser la más larga. No, la 3 nunca puede ser la más corta, pero puede ser la segunda más larga. ¿Vale? Cualquiera de las otras dos podría ser más larga que la 3, pero no las dos. Es decir, la 1 puede ser más larga que la 3, pero entonces la 5 tiene que ser más corta que la 3. O la 5 puede ser más larga que la 3, pero la 1 entonces tiene que ser más corta. Lo que no puede ser es que la 1 sea más larga y la 5 sea más larga. ¿Vale? La 3 nunca puede ser la más corta. Solapamiento de la onda 4. La onda 4 nunca puede entrar en el territorio de precios de la onda 1. La única excepción aceptada a esta regla ocurre en las formaciones de triángulos diagonales. Y añado, porque aquí tampoco lo pone, pero en el libro original que yo he leído sí lo pone en la recopilación de Elliot, que si un recuento no cuadra de ninguna manera y la única manera de que cuadre es que la onda 4 se superponga ligeramente
Y aclaro ligeramente, ligeramente, no se puede meter en territorio de la onda 1 muchísimo porque entonces ya sí que no. Pero si ligeramente se solapa, podría ser válido, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa en este recuento que os estaba enseñando para que esté mal? Aparentemente parece que está bien, pero si nos vamos a mirar el movimiento interno de la onda 1, por ejemplo, ¿vale? Aquí se tiene que subdividir en 5 ondas, ¿vale? Si cogemos y decimos que la onda 1 es una onda 1, 2, 3, 4 y 5, lo primero, la onda 3 es la más pequeña, con lo cual, mal. La onda 4 se mete dentro de la onda 1 mucho, no es un poquito, mucho. Con lo cual ese recuento está mal. Ahí no hay 5 subondas para justificar que esto sea la onda 1. ¿Vale? O sea que aquí está ya mal el recuento. Por lo tanto, este no es el recuento correcto, entonces esto no es, no nos queda una onda a la baja. ¿Vale? El recuento bueno sería el siguiente. Vamos a eliminar esto. El recuento bueno sería este. Onda 1 es la primera caída que hay, esta de aquí. Onda 2 es esta. Onda 3 es esta. Onda 4 es esta, que no se superpone a la onda 1. Y onda 5 es esta. Y además, esto se valida también por relaciones de onda. Las ondas normalmente, las de impulso, están relacionadas entre ellas, es decir, la 1, la 3 y la 5 están relacionadas. ¿Cuánta diferencia hay en esta primera caída? Pues lo tengo apuntado. Hay una diferencia de 24.200 puntos. 24.200 dólares. ¿Cuánta diferencia hay entre el punto 2 y el punto 3, es decir, la onda 3? Pues hay 36.400 puntos, dólares. ¿Y cuánto hay entre el inicio de la onda 4 y final de la onda 5? O sea, perdón, la onda 5, vamos, ¿cuánto mide la onda 5? 37.924 puntos. Es decir, la onda 3 y la 5 son prácticamente iguales. Hay una diferencia de 1.000 y poco dólares, que no es nada en porcentaje. Y la otra es más pequeña, la 1, son 24.200. Podríamos también pensar que la 1 acaba aquí, en este punto, en lugar de en este, porque este fue un pico de pánico. En algunos gráficos ni siquiera marca un mínimo tan bajo. Hay otros gráficos que el mínimo se da aquí. Si cogemos cualquiera de los dos puntos, tienen ambos una relación clara con las siguientes ondas, con la 3 y la 5. Si cogemos los 24.200 puntos que están marcados aquí, multiplicamos ese 24.200 por 1,5, que es uno de los números que se utilizan en las series de Fibonacci, y sale 36.300 puntos. Y hemos dicho que la siguiente onda, la 3, cae 36.400, es decir, solamente hay 100 dólares de diferencia. Está clavado prácticamente la relación de onda 1 con la onda 3, que nos está verificando que el recuento es válido. Pero si en lugar de eso cogemos este otro punto, que en algunos gráficos es el mínimo, el día este de aquí, porque este pico en algunos gráficos no se dio, hubo un movimiento especulativo, si recordáis ahí brutal, un mini crash. En algunos gráficos el mínimo se dio aquí, no hubo esa pérdida de esa zona. Y si cogemos ese punto, en lugar de 24.200 puntos de caída serían 22.672 puntos. Y si multiplicamos 22.672 por 1,618, que es la razón de Fibonacci, voy a calcularlo ahora mismo para que lo tengamos aquí. 22.672 puntos por 1,618 serían 36.683 y la caída es de 36.400 puntos en la onda 3, 37.924 en la onda 5. O sea, es la relación de Fibonacci claramente. Así que nos está diciendo que esas ondas están relacionadas entre sí. Por lo tanto, el recuento es correcto. Si no hubiera ninguna relación parecida a la razón de Fibonacci o alguna de los multiplicadores de Fibonacci que hay, pues el recuento no sería correcto, ¿vale? Entonces, la onda 5 terminó en los 60.000 y estamos iniciando un nuevo ciclo, ¿vale?
Ese es el recuento correcto. No hay, no puede ser un recuento correcto el anterior, el que os he puesto al principio, por esos motivos que os he dicho. Incumple en la que supuestamente algunos cuentan como onda 1, que en realidad son la 1, la 2 y la 3. Incumple el recuento interno por las reglas de Elliot, ¿vale? No tiene ningún sentido. Y algunos, además, incluso se podría decir que solo si haces un recuento correcto, solo habría tres ondas aquí. Y habiendo tres ondas, esto no puede ser nunca una onda de impulso a la baja. Tiene que haber cinco, ¿vale? O sea, si alguno quiere decir, no, pero es que entonces esto es 1, 2, 3 y ya es la onda uno. No, es que la onda uno tiene que tener cinco, ¿vale? O sea que si cuentas bien, el recuento anterior es incorrecto. El recuento correcto es este. Y habríamos terminado ahí, ¿vale? Y estaríamos empezando el siguiente impulso. Habríamos hecho posiblemente aquí, igual estaríamos ya haciendo la onda uno. No sé si habrá terminado o no, porque aquí es un movimiento muy plano, pero posiblemente estemos intentando ya hacer la onda uno para arrancar el siguiente movimiento, ¿vale? Pero vamos, que este recuento es el correcto. No hay otro recuento factible que cumpla con las condiciones de onda de Elliot. Aquí fijaros cómo la onda 4 no llega al territorio de la onda uno de ninguna manera. ¿Vale? Y pensar que el recuento correcto era el primero que os he puesto, además de incumplir las normas de Elliot internas de las ondas, de las subondas, además de incumplir eso, el objetivo negativo que daría sería brutal. No tendría mucho sentido tampoco. ¿Vale? Así que bueno, eso quería aclararlo para la gente que anda con ondas de Elliot. Bien, aparte de todo eso, aparte de las ondas de Elliot, todas las demás razones apuntan a subidas, todas, todas. Los fundamentales apuntan a subida. El comportamiento que lleva en las últimas semanas en una situación de estrés apunta a subidas. Eh, los, el agotamiento de las ventas, el hecho de que no haya una presión vendedora fuerte, apunta a subidas. Todo apunta a subidas. El escape que tuvo el 16 de marzo apunta a subidas. Solo que estamos en guerra y por eso se fue otra vez hacia atrás. Todo apunta a subidas. Nada apunta a que vayamos a caer más. ¿Vale? O sea, si caemos más sería sorprendente, porque nada apunta a eso. Algunas personas pueden pensar que sí, bueno, pues que hagan lo que quieran, que hagan sus apuestas, que vendan, que no sé, lo que quieran. Pero nada apunta a eso. ¿Vale? Lo que sí que apunta es que en cuanto nos recuperemos del conflicto vamos a ir a por los 74.900. Y vamos a hacer un gran doble suelo ahí. ¿Vale? Con este primer suelo en esta zona y un segundo suelo que está en formación. Un gran doble suelo, de cambio de la tendencia total. No del cambio de la tendencia, como decíamos aquí, desde esta zona hasta aquí, este doble suelo pequeñito que teníamos, que lo único que estaba cambiando era la tendencia de los 98.000 a los 60.000. No, no. Esta figura ya es lo suficientemente grande como para cambiar toda esta caída. ¿Vale? Así que sí está formando algo muy importante y muy grande ahí. Y todo apunta a eso. También quiero decir que cuando se dan estas formaciones grandes de suelo, cuando rompen al alza, están 2 o 3 meses consolidando esa figura. Es decir, no esperéis que una vez que rompa nos vayamos inmediatamente para arriba. Subiremos, tocaremos una resistencia en algún punto, 83, no sé, 79, 85, no lo sé, y volverá a caer varias veces a la zona de los 74.900. Incluso puede tocar 72.800 otra vez cuando suba. Se estará 2 meses o 3 en esa zona antes de arrancar. ¿Vale? Voy a echar el gráfico para aquí. Imaginemos, todavía le va a costar incluso llegar, o sea que, a ver, le va a costar llegar y romper, pero imagínate que va haciendo esto y en algún momento rompe.
no se va a ir ya para arriba inmediatamente. Esto no va a pasar. Normalmente cuando es una figura tan grande y que ha durado tanto tiempo en hacerse, después la consolidación aquí dura meses. El mercado se mete en un movimiento lateral que puede estar meses aquí en esta zona. Puede estar 3 meses tranquilamente en estos niveles. Quizás no llegando ni siquiera tan arriba, no lo sé. Aquí estaríamos hablando, a ver, 2 de mayo, junio, podría estarse bastante tiempo aquí. Y después sí, arrancar y seguir subiendo. Pues le va a costar mucho, mucho tiempo. ¿Vale? O sea, no es que se vaya a ir para arriba inmediatamente ni nada, pero sí que nos está diciendo que está en un suelo y que difícilmente vamos a ver precios más bajos. No quiere decir que nos vayamos a ir a 100.000 rápidamente, ni mucho menos. Seguramente que tendremos opción de comprar en 72.000 dentro de 5 meses posiblemente, o 75.000. Pero sí que nos está diciendo claramente que el movimiento bajista muy probablemente ha terminado en esos 60.000 y que esto ya es un suelo y que aunque no subamos mucho, no va a caer. Y que solamente tiene que pasar tiempo y tiene que pasar acumulación para que el precio vuelva a subir. Y creo que terminaremos el año bien. Creo que terminaremos el año cerca de 90.000 o incluso un poco por encima, como hicimos en un... Hicimos 2 escenarios en un vídeo, si recordáis, hace ya más de un mes. Cualquiera de los 2 escenarios nos daba más o menos un buen cierre de año. Creo que vamos a terminar el año en positivo y creo que el año 2027 también va a ser positivo. Pero moderadamente. Tanto este año como el siguiente van a ser moderadamente positivos. Nada de subir cantidades estratosféricas ni mucho menos, ¿vale? Pero también os digo, no va a ser escenarios excesivamente positivos, pero no negativos tampoco. Es decir, los 60.000 seguramente serán el mínimo. Había 2 escenarios, recordáis. Uno, que el 60.000 ya había sido el mínimo, y otro que el mínimo era 56.700, una cosa así. Yo ya creo que estamos ya en el escenario de que 60.000 era el mínimo. Teníamos que dejar pasar un tiempo para saber cuál de los dos era el correcto. Y creo que el correcto es ese. ¿Vale? Bien, nos hemos centrado hoy mucho en ese análisis de Elliot, que es un poco clarificador desde mi punto de vista, ¿no? Creo que a la gente le ha quedado claro un poco dónde estamos. Y solamente pues necesitamos eso, que se vayan despejando las incógnitas externas de Bitcoin, es decir, todo lo que está pasando de la guerra. En cuanto se despeje eso, el camino está libre para ir subiendo poco a poco. Ahora mismo, durante la semana ya dijimos que es fácil que vaya a 71.300 en algún momento. Ya ayer estuvo cerca, estuvo en 70.351, se quedó a $1.000 de esa zona. Y creo que esta semana tiene que ir hacia ahí. Y los 72.815 también son factibles si la cosa va bien. Es decir, si hay indicios de que la guerra va a mejorar y que el petróleo baja un poco, pues es posible que nos acerquemos a 72.800. Pero en las siguientes semanas vamos a ir a por los 74.900. No sé cuántas semanas va a tardar, 2, 3, pero vamos a ir a por esos niveles. Vamos a ver qué pasa. ¿Vale? En cualquier momento en el que se dé por hecho que la guerra termina, el mercado puede subir tranquilamente en un día un 7%. Y con un 7% nos plantamos en los 74.900. ¿Vale? Otra cosa que había dicho antes y se me había olvidado. Si nos vamos al gráfico semanal, aquí se ven más claramente esas 5 ondas que he marcado ahí. Vamos al gráfico semanal. ¿Veis? Aquí claramente se ven esas 5 ondas. Lo voy a quitar para que se vea. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Lo que pasa es que algunos están contando esta como 1, pero aquí solo hay 3. Aquí no puede ser 1. ¿Vale? Están contando como 1, 2, 3. Ya hemos visto por qué no, porque aquí no hay el recuento correcto interno, pero es que además solo hay 3 ondas. No puede ser. Aquí tendría que haber 5 para que esto pudiese ser 1. Y esto 2 y esto 3. ¿Vale? O sea que aquí claramente se ve que son 5. Está esta recuperación
3, 4, que no llega a la 1 y 5. Es que no hay más. ¿Vale? Ahí se ve más claro. Se me había olvidado ponerlo por si alguna duda quedaba. ¿Vale? Ya está. Bueno, pues dicho esto, vamos ya con las altcoin, un repasito rápido. 59 la dominancia, muy bien, recuperando la dominancia Bitcoin. Buena señal. El mercado sano cuando la dominancia sube. AAVE cayendo un 1%, sigue en una tendencia a la baja muy fuerte. Cardano cae un 1,12%, también no ha sido capaz de recuperar los 369, así que sigue con sus caídas. BGB cayendo un 1,29%, también fijaros que negativo está. BNB intentando salvar la situación ahí después de haber perdido el soporte, se ha ido a un nivel inferior también. El gráfico no es de los mejores tampoco ahora mismo. Ethereum sube un 0,26%, este sí que mantiene un gráfico medianamente optimista. Solana también subiendo un 0,10%, pero perdiendo el soporte anterior. Fijaros, ha perdido los mínimos anteriores. Se siguen desangrando las altcoins respecto a Bitcoin. Tron, que la estamos mirando estos últimos días, baja un 0,43%. Parece que quiere acercarse hacia la línea de tendencia, que sería en la zona de 430. XRP cayendo un 0,26%, ha perdido un soporte, como veis ahí, en los 1955 y está a punto de perder el 1930, está por debajo, pero no muy claramente. Si se empieza a alejar, empezará a acelerar las caídas, evidentemente. Y Zcash, que era otra de las que tenía buena pinta, está subiendo 6,60. Decíamos que era el segundo mejor gráfico de los que repasamos, hoy está el que mejor ya, porque ha roto resistencia. La pinta técnica parece que es de ir hacia la zona de los 0,0438. Así que incluso tiene mejor pinta hoy que Ethereum, que tampoco tiene mala pinta. Son los dos que más o menos muestran un comportamiento más o menos bueno, ¿vale? Así que bueno, no hay más que contar en el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!